Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros a un doctor muy especial, pero que muy especial, ya que es una eminencia en su campo, es el doctor Francisco Villarejo. Él es neurocirujano. Neurocirugía. Cuando yo supe que iba a entrevistar a un neurocirujano, pues realmente me asusté un poquito, porque es un campo donde casi ninguno sabemos, ¿no? Y todo nos parece como entre misterioso y miedoso, ¿no? O sea, un cerebro, toda la parte del sistema nervioso, hacer cirugía. Bueno, él es una eminencia en este terreno. Además, él ha estado muchos años en el Hospital Niño Jesús con niños, imagínense niños y todo lo que es el tema del cerebro y del sistema nervioso. También es una persona que trata la epilepsia, algo que afecta muchísimo, que también es bastante desconocida. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar también de docencia, es decir, se presenta un programa muy interesante y seguro que muy enriquecedor para todos. Pero antes de hablar con el doctor Francisco Villarejo, vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado El niño, el cerebro y la vida. Nació junto a la luz del Mediterráneo, allá donde Málaga conversa con el mar, sin sospechar que un día su destino estaría unido a las sonrisas de miles de niños. Escogió la medicina, pero fue más lejos todavía. Quiso adentrarse en el lugar más misterioso del ser humano, ese universo de neuronas y pensamientos que llamamos cerebro. Aprendió en Madrid, en Inglaterra, en Chicago, en Toronto, buscando respuestas allí donde se encontraba el conocimiento, porque sabía que cada aprendizaje podía convertirse mañana en una esperanza para un paciente. Durante casi 40 años, los hospitales de La Paz y del Niño Jesús fueron su casa. Miles de familias cruzaron aquellas puertas con el corazón encogido y encontraron a un médico que no solo operaba cerebros, sino que también sabía operar miedos. Se convirtió en uno de los grandes referentes de la neurocirugía pediátrica, especialmente en la lucha contra la epilepsia, abriendo caminos donde antes solo había incertidumbre, devolviendo futuro a muchos niños que merecían vivir plenamente, pero antes de convertirse en maestro de la neurocirugía, fue simplemente un niño feliz. Creció junto a José e Isabel, acompañado por Miguel y Pilar, en una familia donde aprendió el valor de la cercanía, del esfuerzo diario y de la palabra dada. Estudió todo el bachillerato en el Ramiro de Maeztu, mientras la vida le regalaba una infancia serena, llena de amistades, de juegos y de sueños por descubrir. Los veranos llegaban entre La Coruña y San Sebastián, porque su padre prefería la brisa del norte a los rigores del calor. Pero cuando la adolescencia llamó a su puerta, él y su hermano tenían otros planes. Les gustaba la playa, es verdad, pero mucho más el campo. Por eso buscaban el cortijo de su abuela, cerca de Ronda, donde los caballos esperaban cada mañana, donde los tractores parecían gigantes nobles y donde los trabajadores del campo les enseñaban, sin saberlo, las lecciones más importantes de la vida. Allí crecieron entre primos, entre caminos de tierra, entre conversaciones sencillas y horizontes infinitos. Llegaron también los deportes, el fútbol, el baloncesto, el frontón, que llenaron de energía una adolescencia tranquila y feliz, forjando el carácter de quien aprendía que el trabajo en equipo es una de las formas más nobles de la inteligencia. Escribió libros, más de los que muchos leerán en toda su vida. Pronunció conferencias, organizó congresos, enseñó a médicos jóvenes y sembró conocimiento como quien planta árboles sabiendo que otros disfrutarán de su sombra. Llegaron premios, medallas, reconocimientos, pero las mayores distinciones no cuelgan en una pared.
Son esos niños convertidos hoy en hombres y mujeres. Son esas madres que todavía recuerdan su nombre. Son esos padres que pudieron volver a dormir después de noches interminables. Y junto a Flor, compañera de camino, construyó también el hogar que da sentido a todas las victorias. En Leo y Mariano encontró otra forma de felicidad, esa que ningún premio concede y que ninguna carrera puede enseñar. La alegría de ver crecer a los hijos y acompañarlos en su propio viaje, y cuando se quita la bata aparece el hombre sencillo, el que disfruta paseando a Mafalda y Chanel, el que se emociona ante el David de Miguel Ángel en Florencia, el que regresa una y otra vez a Roma, el que comparte mesa con los amigos, el que encuentra la felicidad en las pequeñas cosas de la vida. Porque la verdadera grandeza no consiste en haber alcanzado la excelencia, sino en haberla puesto siempre al servicio de los demás. Y así será recordado como un maestro de la neurocirugía, como un defensor de la infancia, como un hombre enamorado de la vida y como uno de esos médicos excepcionales que dejan una huella imborrable en el corazón de las personas. Bienvenido, doctor Francisco Villarejo. Muchas gracias. Es un placer que estés aquí. Y bueno, vamos a intentar, aparte de conocerte, que muchos de los espectadores seguro que ya te conocían, o bien porque te han visto, o bien porque tú ya has estado en bastantes medios de comunicación y tu trayectoria profesional es muy larga, pero vamos a conocer un poquito también tu vida, que nos encanta saber y que seguro que tiene muchas cosas súper interesantes. Si te parece bien, Francisco, vamos a irnos a lo más remoto, a lo más antiguo, es decir, estás en Málaga, en Ronda, tus padres, José e Isabel. Cuéntanos cuáles son tus primeros recuerdos no sé si era Málaga, si en Ronda, ¿dónde están tus primeros? Primero, darte las gracias por la presentación, que ha sido muy bonita. Mis primeros recuerdos están en el cortijo de mi abuela, porque nos encantaban los caballos, a mi hermano y a mí. Tal era así que hasta hicimos carreras de caballos que se hacían por los pueblos de al lado. Recuerdo también que ya teníamos tanta práctica que no poníamos ni montura, montábamos a pelo los caballos. Y lo que recuerdo también que nos gustaba mucho era, había muchos caballos, más de 100. Entonces los llevamos al río a beber, entre mi hermano y yo y algún empleado de mi abuela. Iban los caballos todos, no se escapaba ninguno, que iban sueltos, y los llevamos otra vez al cortijo. Ese es de los recuerdos más bonitos. También recuerdo el cortijo era muy grande, y entonces había muchos empleados que les gustaba hablar con nosotros, porque veníamos de Madrid, que habíamos estudiado, estábamos estudiando, era como para ellos que éramos muy cultos, y les gustaba que habláramos con ellos, y sobre todo en la hora de la siesta, porque la hora de la siesta allí no hay quien trabaje, ¿no? Yo me acuerdo, ellos trabajaban por la mañana, comían, y luego se echaban la siesta, y en la siesta hablábamos con ellos. Pues sí, ellos, los pobrecillos, eran de un nivel, no habían estudiado a lo mejor, pero les encantaba hablar con nosotros y nos querían mucho. Me acuerdo de esos. También había una cosa que me impresionó un poco, que ahora lo estoy acordando, que no es lo mismo trabajar en el campo que ser el tractorista. O sea, el tractorista ya había una distinción. O sea, el tractorista comía aparte. Era en otro nivel, ¿no? En otro nivel, un nivel más alto. Pero nosotros, mi hermano y yo, nos gustaba comer con los obreros. En general, el tractorista tomaba huevos fritos, tortillas, y nosotros tomábamos el gazpacho, la sopa. Era divertido aquello, sí, sí. Oye, no me extraña que cuando tu padre decía, oye, vámonos a pasar las vacaciones a San Sebastián o La Coruña, ¿no? Huyendo un poco de ese calor, ¿no?, que hay en el sur, ¿no? Pero es que, claro, para unos niños, los caballos, el cortijo, o sea, eso es... Yo voy a decir la palabra, era un coñazo ir a San Sebastián y a La Coruña. Era muy bonito, lo siento, pero nosotros lo pasamos muy bien. También recuerdo que cuando íbamos a San Sebastián, yo, por ejemplo, le he cogido odio al chocolate, porque mi madre, Irún está muy cerca de San Sebastián, y mi padre se empeñaba en llevarnos a Irún, comprar toneladas de chocolate El Gorriaga, y teníamos que comer todos los días pan con chocolate en Madrid. Entonces yo le he cogido manía al chocolate y a los bombones. Que te quedan de pequeño. Sí, Oye, tu padre es abogado, ¿no? Sí.
Tu padre abogado. Y vivía en Madrid, ¿no? En Madrid, sí, vivíamos en Madrid y vivíamos en el sur de Madrid. Luego nos cambiamos a la calle Orense, justo encima del Vips, donde está el Vips, en la calle Orense, creo que es el 16. Y bueno, pues la mayor parte del tiempo lo pasamos en Madrid hasta que terminamos la carrera. Luego ya cuando terminamos la carrera, pues yo tuve la suerte de entrar de residente en La Paz con el primer neurocirujano que hubo en España, que era el doctor Obrador. Pero antes de eso, estudias en el instituto Ramiro, el Ramiro Maestro, sí, era muy divertido el Ramiro, porque primero que me pillaba cerca de casa, íbamos caminando, nosotros vivíamos por la calle Pradillo, por ahí por la zona, por la prolongación de General Mola, que se llama aquello ahora, o Príncipe Vergara, y entonces íbamos caminando normalmente eran un cuarto de hora. Luego vino un médico a casa a vivir en el mismo piso, en el mismo edificio, y su hijo Marianito, me acuerdo que se llama Marianito, tenía un 600 el papá y nos llevaba en el 600 al Ramiro. Recuerdo que desde la Plaza de la República Argentina al Ramiro, la calle Serrano, no se veía un coche en aquella época, es que no había coches, ¿no? Me acuerdo que los coches que había en aquella época en España eran el 600, el Simca 1000 y luego vino creo que el R8, algo así, no había otro tipo de coches. Bueno, son recuerdos bonitos, uno se acuerda de las cosas buenas, ¿no? El Instituto Ramiro de Maeztu tiene fama de ser un instituto bastante duro, ¿no? Sí, era muy duro. Tal era de duro que como tú no aprobaras entre junio y septiembre, te ibas a la calle. Eso le pasó a mi hermano. Mi hermano, que iba un año mayor que yo, mi hermano entre junio y septiembre no aprobó todo y se tuvo que ir al colegio Claret. Y mi hermano era muy inteligente, pero un poco despistado. Y bueno, pues yo seguí en el Ramiro, pero él se fue al colegio Claret. Sí, era muy duro, ¿no? O sea, ni enchufe ni nada. Digo, hacías las cosas como Dios manda, entre junio y septiembre te ibas a la calle. Doctor, ¿medicina por qué? Porque de momento no me has comentado que hubiera nadie en la familia que... No había nadie en la familia, pero no sé, eso que te atrae. Además me atraía la cirugía, hacer cosas con las manos. De todas formas, en aquella época hubo gente que contrataron en el instituto para hacernos unos test cuando estábamos en sexto y en preuniversitario, a ver hacia dónde tirábamos. Yo hice el bachiller de ciencias, por supuesto. Y bueno, en aquellos test salió que yo podía ir bien en la biología y en la medicina. Bueno, también me ayudó eso, ¿no? En la familia no había ningún médico, pero bueno, yo tiré por la medicina y encantado de haber tirado por la medicina. ¿Y tus padres bien? ¿Les gustó la idea? Sí, mi padre encantado, Mi hermana luego, que venía detrás de nosotros, mi hermano fue comandante de Marina, se fue por la Marina, y mi hermana se hizo ginecólogo. O sea que dos médicos en la familia. Y por lo que veo, Francisco, has dicho que esto me es muy curioso cuando hablo con un médico y es cirujano, que yo lo que quería, pues hablo de medicina y dice, no, yo lo que quería cirugía, ¿no? Sí. Sí es verdad que los médicos hay muchos que dicen, o sea, yo no quería ser médico, yo quería ser cirujano. Sí. A ti lo que te gustaba era la acción. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco comprometida desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no? Para ser cirujano, ¿tienes que tener unas habilidades especiales? O sea, tú, por ejemplo, que ves muchos estudiantes, porque además estás en el Hospital de la Luz, que es un hospital universitario, y has visto muchos estudiantes, tú ves al estudiante, además tu cirugía es una cirugía muy precisa, es una cirugía muy complicada y muy precisa, que luego hablaremos de ella, y te das cuenta si realmente pueden ser cirujanos y buenos cirujanos. Yo tengo un principio que lo repito mucho, que creo que todo el mundo vale para todo, si te dedicas, o sea, si tú te machacas, pues ya. Otra cosa es la música y los idiomas. Yo creo ahí ya distingo que eso tú tienes que tener una capacidad diferente para la música o para los idiomas. Pero yo las cosas de hacer con la mano, de estudiar, yo creo que si tú te machacas, estudias, trabajas, voy a hacerlo, todo el mundo vale para todo. Lo único ya es diferente dentro de la medicina, ¿no? O sea, yo aprecio mucho a los dermatólogos, tengo muchas amigas más que amigos dermatólogos u otras especialidades, pero claro, lo nuestro es distinto porque tienes que hacer una cirugía de mucha precisión. O sea, no es lo mismo, ya lo digo,
operar el cerebro que operar otro tipo de patología, eso está clarísimo. Yo me tiro mucho por el cerebro y por esto porque si uno coge un libro de anatomía, cualquiera, alguien que no entienda, se pone a leer un libro de anatomía y ve lo que es el cerebro a lo que, vamos a poner una parte más, lo que es un pulmón, no tiene nada que ver. O sea, el cerebro está lleno de cosas y miras el tronco cerebral lleno de vías que pasan por ahí, que controlan todo. O sea, la anatomía del cerebro es lo más bonito que hay dentro de la medicina, vamos. Antes se decía, seguramente vas a decir, que los neurocirujanos, que muchas veces o sea, es tan complicado, como dices tú, que se abría y cerraban. Decían, bueno, aquí yo creo que esto ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Sí, eso, yo creo que esto es un poco bulo, ¿no? Hoy día, yo también tengo un amigo, un compañero, que dice, es que los neurocirujanos somos un poco autistas. Digo, no, no digas eso, que somos un poco, que nos encerramos en nuestro mundo. No es así, pero es complejo. Yo comprendo que es complejo y que tienes que estar estudiando completamente a diario para estar al día. Recuerdo que mucha gente me pregunta en las entrevistas, ¿para ti qué es lo más importante que hay? ¿Qué la medicina, cuál es el desarrollo más grande que has visto? Yo siempre digo que la resonancia, pero la resonancia con una diferencia abismal con el resto. Ni navegadores, ni robots, ni Da Vinci, no, la resonancia. O sea, yo es que he estado en La Paz, como muchos compañeros míos, y no teníamos ni TAC ni resonancia. Y venía, por ejemplo, un motorista de Franco, por ejemplo, me acuerdo, o del presidente de gobierno, no sé quién era, y había tenido un accidente y se había dado un golpe en la cabeza, y ¿cómo sabes si tiene un hematoma o no? Tú lo metes en la resonancia o en el TAC y al momento sabes lo que tiene. La resonancia es mucho más perfecta que el TAC, ¿eh? Hagamos la distinción. El TAC vale muy bien para una cosa de urgencia. La resonancia milimétricamente te demuestra todo. Bueno, pues a ese hombre lo tenemos que llevar al quirófano y meterle un contraste en la carótida para ver si la arteria cerebral anterior está así o está así. Si está así, el hematoma está aquí. Y si está así, el hematoma está aquí. Muy primitivo. Pero hemos vivido eso porque no había TAC ni resonancia. O sea, que la época aquella fue muy bonita, muy heroica, y en cambio los que vienen ahora lo tienen todo ya hecho. Los compañeros residentes. ¿Y la neurocirugía de niños? ¿Cómo te metiste en Para la neurocirugía de niños yo me metí porque había el doctor Martín García Blas, que fue uno de mis maestros, que trabajaba con Obrador, estaba en el infantil, llevaba el infantil de La Paz, era parte de la general, y se veían cosas totalmente diferentes. O sea, yo en mis libros, son todo, yo tengo 13 libros, hay 6 de cráneo, creo, y 7 de columna o al revés. Siempre digo que el niño no es un pequeño adulto. Para nada. O sea, la patología del sistema nervioso del niño no tiene nada que ver con la del adulto. Los tumores no tienen nada que ver con los del adulto, porque son de otro tipo y están en otra zona. Entonces es diferente y hay que pensar que el niño tiene un volumen circulatorio que es el 10% del peso. O sea, si un niño pesa 5 kilos, tiene 500 centímetros cúbicos de sangre. Si tú lo operas, si sangra un poquito, le cambia la sangre entera, porque en una craneostomía, que es abrir el cráneo, se puede perder mucha sangre. O sea, el niño hay que tener un cuidado de que no sangre absolutamente nada. Entonces yo me metí, eso me atraía eso. Y luego, claro, yo diría, el neurocirujano que ha hecho niños, operar adultos es mucho más sencillo. Para mí es mucho más sencillo, después de haber estado muchos años en niños, operar adultos. En cambio, el que hace adultos siempre no va a poder operar a un niño, ni de broma. Primero porque la patología es diferente y porque no sabe el manejo de los niños. O sea, que yo estoy orgulloso de haber empezado primero con los niños y luego pasarme a los adultos. ¿Sería la neurocirugía, digamos, la cirugía, ¿cómo te diría, la más riesgosa? ¿O no? Sí. Yo también lo digo mucho. El cardiocirujano y el neurocirujano son mimados en Estados Unidos. Por poner un ejemplo, como yo trabajo allí, en cambio en España somos todos iguales. Pero la cirugía nuestra, yo siempre digo, a nosotros los enfermos se nos pueden morir. Lo que pasa es que tenemos tanto cuidado y somos tan delicados y vamos con tan despacito que afortunadamente las cifras de mortalidad prácticamente han quedado reducidas muchísimo.
En cambio, operar otro tipo de patología, la gente no se muere. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes saco mi desfibrilador. Por favor, ¿cuántos extintores vemos alrededor? Muchísimos. ¿Cuántas personas mueren por quemados? 200 al año. ¿Cuántos mueren por paradas cardíacas? 30.000. Tengamos un desfibrilador. No es obligatorio, pero yo creo que una comunidad de vecinos tiene que tener su desfibrilador, porque en el caso de que exista una parada cardíaca es el instrumento que te puede ayudar a salvarte mientras que vienen los servicios de emergencia. A los 10 minutos el cerebro se ha ido y normalmente tardan más. Así que tengamos un desfibrilador cerquita, por favor, ténganlo, pónganse de acuerdo y si no, pues oye, pues lo tengo en mi casa como lo tiene mucha gente y ya está. Y luego tenemos este otro que es hacerte un electro en 30 segundos, un minuto, nos hacemos un electro. Tenemos una aplicación en el móvil muy sencillo, aunque no sepáis leer electros, no pasa nada porque te sale un informe y el médico sabe que tienes. Cuando hay una arritmia hay que cogerla en el momento. Y si yo estoy en mi casa y me lo pongo, me siento un poco angustiado, me lo pongo y me hace una arritmia y dice, estás perfecto, es ansiedad, otra cosa. Pero si te pone alguna cosita, esas fibrilaciones auriculares que pueden dar los ictus, pues lo vamos a localizar rápidamente. Lo dicen los cardiólogos. Tenemos que controlarnos el corazón y en casa es el mejor lugar para luego ir al médico. Así que desfibrilador y electro, ahí tenéis un teléfono 900-730-061, llamad, la llamada queda registrada. Estamos con un precio excelente, de veras, para que lo tengáis todos, así que esperamos vuestras llamadas y vamos a cardioprotegernos. 900-730-061. Nos vamos a publicidad y enseguida seguimos con el doctor Francisco Villarejo. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Francisco Villarejo. Él es neurocirujano, sabemos que es una eminencia porque es muy conocido y vamos a entrar ya más en el detalle, en la parte de, digamos, de la ciencia, de la medicina, de lo que él hace. Y bueno, vamos a ver alguna fotito que a mí me interesa porque él, bueno, ya tiene bastante experiencia en medios. Aquí le tenemos con María Teresa Campos. Con María Teresa Campos, que ya no está con nosotros, pero bueno, aquí en la presentación de uno de tus libros, ¿verdad? Sí, ella es malagueña como yo. Sí, ella es de Málaga, efectivamente. Y bueno, está en la presentación de un libro. Yo les voy a luego hablar de algún libro, pero yo aquí tengo uno que me parece súper interesante, que se llama estenosis de canal lumbar. La estenosis es, doctor, para que la gente... Pues la estenosis de canal lumbar, la región lumbar son las últimas vértebras del organismo, o sea, son las 5 últimas, luego está el sacro. Y ahí, con el paso del tiempo y también por un problema congénito, ese canal se cierra y entonces es estenosa, o sea, se cierra y como dentro van los nervios que van a las piernas y a los esfínteres, pues aparece el llamado síndrome del escaparate, que es los enfermos o los pacientes, cuando caminan 50, 100 metros, se tienen que parar porque no pueden caminar, porque se les duermen las piernas o porque tienen pérdida de fuerza o porque tienen dolor. Entonces se tienen que sentar en un banco o mirar un escaparate. A los pocos minutos se recuperan y vuelven a caminar. Y así, poco a poco. Entonces son un cuadro muy clásico que se llama síndrome del escaparate y que primero se debe tratar con rehabilitación, con tratamiento farmacológico, pero al final muchos de estos pacientes hay que operarlos. Tenemos que se describen en ese libro todas las técnicas que hay, pero sobre todo la cirugía mínimamente invasiva, que es colocar una especie de espaciadores, que una vez que se quita el ligamento que comprime los nervios, se coloca el espaciador, va muy bien. Ya nosotros tenemos con esta técnica operado más de 2.000 casos y funciona muy bien la técnica. Sí. Bueno, pues aquí lo están viendo, estenosis de canal lumbar, muy recomendable, tiene bastantes, bueno, al final si buscamos los libros del doctor Francisco Villarejo Ortega, pues vamos a encontrar varios, pero este es uno muy interesante, porque sí es verdad que la estenosis es una de las cosas, yo no sé si quizás es por la edad, ¿no?, por el paso del tiempo. Por la edad. Es muy frecuente, muy frecuente. Es muy frecuente, y además es que invalida muchísimo, ¿no? No puedes, que te deja, invalida, no puedes trabajar. Cierra, ¿no? Y este tipo de operación, doctor, es entre comillas, porque siempre que se opera la columna tenemos miedo, ¿no? Decimos, es que me puedo quedar inválido. Eso es un error. Hay que ir siempre a un sitio adecuado, eso es lo primero, que te hagan un buen diagnóstico. Y luego la cirugía esta, como la hacemos, es una cirugía media hora.
Se hace todo con microscopio, o sea, eso es fundamental. Yo diría que después de la resonancia, el microscopio. Con microscopio ves las cosas mucho más grandes, tú tienes de 5 a 25 aumentos, una luz muy potente y un instrumental muy fino, con lo cual hace que no sangre nada y que en media hora solucionas el problema, al día siguiente se levanta el enfermo y el otro día se va a su casa. Tenemos más del 90% de resultados satisfactorios. Y mira, aquí le tenemos al doctor operando. Bueno, sí, estoy operando un tumor de un niño, porque está sentado el niño y yo estoy de pie operándolo por atrás. Tengo una luz muy potente que se opera, que esto lo estoy usando antes de poner el microscopio, con el cual hacemos la craneostomía. Con eso abrimos el cráneo con una visión muy buena y luego ya pasamos, se llama fotóforo eso, que es de luz fría, y luego pasamos a colocar el microscopio. Doctor, ¿te acabas acostumbrando a cuando es un niño al hecho de ser un niño? O... Sí, te acostumbras perfectamente, sí. Ahí estoy operando una... estoy viendo a través de la televisión, estoy con un navegador, estoy localizando el tumor. Por eso estoy mirando el frente donde está el navegador para localizar el tumor y hacer una incisión muy pequeña, que sí, eso es una cosa que nos ayuda mucho a los neurocirujanos. Son como GPS que te guían con un error de 1 o 2 milímetros nada más. Y funciona muy bien, vamos. Los padres también jugarán una parte importante, ¿no? Porque claro, cuando no es lo mismo que un niño se vaya a operar de un apéndice, por decir algo, sí, que cuando lo vamos, ¿cómo se trabaja el tema de los padres? Porque... Pues sí, hay que ser un poco psicólogo también para cuando tratas con los padres, ¿no? Y cuando tratas en general con los adultos. Yo estuve en un programa, venía a colación, pero lo digo también porque me gusta comentarlo, que no es lo mismo la mentalidad latina que la mentalidad anglosajona. O sea, yo que he trabajado en los dos sitios, si tú vas, le comunicas a una inglesa, a un inglés, yo me acuerdo de aquello en Newcastle, que trabajé tiempo, pues mire, tiene un tumor maligno, ha ocurrido una tragedia, lo admiten y no echan ni una lágrima, ¿no? Pues aquí en La Paz, por ejemplo, cuando yo estaba fundamentalmente, yo me acuerdo que veíamos muchos enfermos, sobre todo traumatismos craneales severos y tal, que no tenían arreglo, lo que fuera, pues tú le comunicas la desgracia y, bueno, gente empieza a chillar, a gritar, la mayoría. O sea, que la mentalidad de unos y otros. Entonces a los niños, pues, hay que decírselo con mucho cuidado porque yo creo que lo peor que le puede pasar a un padre o una madre es que se te muera un hijo. A mí, afortunadamente, no he tenido ese problema, pero lo he visto y es lo peor. Es mucho peor que se te muera un niño, un hijo, que una esposa, que un esposo, sí, que una hermana, que un hermano. El hijo es lo peor. Y pues después de tantos años que no se te haya muerto nadie... Sí. Eso bueno, se han muerto mis dos hermanos. Bueno, sí, pero me refiero a que no se te haya muerto ningún niño en... Afortunadamente, pero he visto... Estás tocado por la mano de Dios, yo creo. Afortunadamente, sí. Afortunadamente, yo creo que efectivamente es lo más complicado. Oye, hay una que no quiero que aunque sigamos luego hablando de lo que es la cirugía, hay una patología que creo que a muchas de las personas que nos gustaría hablar y que nos cuentes, que es la epilepsia, ¿no? Pues la epilepsia es una enfermedad en la cual una serie de neuronas del cerebro descargan de una forma anómala y entonces esa descarga eléctrica, que es una descarga eléctrica, se traduce en una serie de movimientos incoordinados en una parte del cuerpo o las dos partes del cuerpo, que son las convulsiones. Eso es lo más frecuente. O hay otro tipo de crisis que son ausencias. Pero ¿qué produce esto? La mayoría de los casos son anomalías congénitas. O sea, cuando el cerebro se desarrolla, las capas que hay en el cerebro van emigrando las células hacia arriba o hacia afuera. Entonces hay un trastorno de la migración, una de las causas, que se quedan en un sitio inadecuado. Entonces ese sitio inadecuado del cerebro puede producir crisis. Otras causas de las crisis también pueden ser pequeñas malformaciones vasculares, pequeños tumores cerebrales, pequeños ictus, pero eso ya serían en adultos. Luego en adultos son menos frecuentes que en niños. La patología de la epilepsia, en el niño Jesús yo llegué a operar, tenemos un libro que operamos casi 500 casos y eran casi todos, hay un tanto por ciento por tumores, pero el mayor tanto por ciento era por malformaciones. O sea, es una patología que ocurre por un trastorno del desarrollo del cerebro. Si tú consigues localizar esa zona con estudios muy sofisticados, por eso se fundó la unidad de neurocirugía y de epilepsia infantil en el Niño Jesús, si tú localizas el foco,
y lo quitas, tienes un tanto por ciento muy alto de que el niño esté sin crisis. Cuento un caso. Yo también digo mucho en las entrevistas, cuando me da mucha rabia que digan, lo último la cirugía. Y digo, perdón, señor o señora, lo último algunas veces, a veces lo primero. Si yo tengo el caso, que lo refiero, estoy escribiendo mi libro número 14 y refiero un libro que es un poco biografía. Viene un niño a la consulta y hijo de un ginecólogo de Extremadura, convulsionando, venga a convulsionar, 100 y pico crisis al día. Pastillas todas le habían dado, pastillas todas. Veo al niño y digo, señora, vamos a ingresarlo mañana en el Niño Jesús. El niño ingresa, porque yo lo vi en la luz. Ingreso al niño en el Niño Jesús, le hago los estudios, X tiempo. Lo hicimos rápido. Tiene una malformación del desarrollo cortical. A este niño lo operamos, le quitamos después de 3 o 4 horas, no me acuerdo, le quitamos la malformación, al día siguiente no volvía a tener ninguna crisis. Entonces, en este caso, la cirugía es lo primero, no es lo último, no le den más pastillas. Y en la columna vertebral digo lo mismo. Si un enfermo tiene una ciática que no se le pasa con nada, la resonancia es positiva, tiene un déficit neurológico, ¿por qué lo vas a dejar con pastillas hasta el final? Opéralo ya. O sea, la cirugía a veces es lo primero y a veces no se operan. Yo en muchos casos que, no sé, de 10 enfermos que veo, opero uno a lo mejor actualmente. O sea, la cirugía unas veces es lo primero y otras lo último. Por cierto, este matrimonio que era ginecólogo de Extremadura me regalaron un Belén peruano y lo conservo todavía y lo ponemos todos los años y son recuerdos muy agradables. Es que yo creo que lo que se hace por un hijo, ¿verdad? Eso sí. Ya... en el caso de... Has hablado de cuando se forma el cerebro, ¿no? Yo creo que es una parte que es ahí un poco... Por ejemplo, se habla, ¿el autismo también hay en esa formación del cerebro hay algún problema que es así? Sabemos mucho del cerebro, pero hay otras veces, hay cosas que no sabemos del cerebro. Por supuesto que tiene que haber, para mí hay alteraciones orgánicas que hay que descubrir y etiquetar, que algunas todavía no las tenemos etiquetadas en el autismo, y sobre todo alteraciones bioquímicas que también tenemos que etiquetar. Entonces, cuando etiquetemos eso, yo creo que muchas de las enfermedades, no solamente el autismo, del cerebro se podrán controlar cuando tengamos estos datos que nos faltan, sobre todo bioquímicos. O sea, el cerebro todavía falta mucho por conocer. Sí, sabemos mucho, pero falta mucho, sobre todo a nivel bioquímico. ¿Y esto que se dice de el poder de la mente sobre el cuerpo? Es decir, con todo este tema de neurotransmisores y tal, ¿es un poco muy holístico? ¿O sí hay una realidad de...? El cerebro controla todo, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, hay cosas que no sabemos, pero el cerebro controla absolutamente todo. Por eso digo que es la parte más difícil del organismo y la parte más difícil de estudiar y la más difícil de tratar. Pero que hemos avanzado tanto, que yo estoy viendo estos avances, afortunadamente. O sea, de pasar como el motorista, a ver cómo le operamos, a ver qué le hacemos, a saber con un error de 1 milímetro las cosas. Cuando hace una operación un neurocirujano, usted tiene muchísima experiencia, está todo, hay operaciones que lo entiendo más, pero aquí no lo sé, ¿está todo muy protocolizado o hay momentos que hay que cambiar un poco lo que... O sea, que tú has dicho que la imagen es muy importante, pues a la imagen te va a dar esa resonancia, ese escáner, pero aunque esté protocolizado, ¿hay momentos que hay que cambiar? O sea, ¿ahí la experiencia es un grado? O... Sí, la experiencia es un grado total. O sea, porque tú planeas una cosa que está muy protocolizada, pero luego a veces, durante el acto quirúrgico, pues a veces tienes que cambiar. Sí, tienes que cambiar y decir, mira, vamos a dejar parte del tumor y lo vamos a operar dentro de X tiempo porque vamos a hacer otro estudio, porque está sangrando mucho, diversas cosas que nos hacen cambiar sobre la marcha. Intentamos resolver todo en el acto, porque tenemos medios para resolverlo, pero a veces cambia el protocolo que tú habías hecho. Y cuando se daña una parte del cerebro, o sea, que yo creo que, bueno, se dice, no sé si es así, que las neuronas tenemos las que tenemos y no generamos más, o son tantísimos años que al final esas personas que pierden las neuronas, a veces con el alcohol o con drogas o lo que sea, pero cuando se pierde una parte del cerebro por un daño de alguna manera, un ictus o lo que sea, ¿es verdad que hay otras neuronas que pueden
hacer lo que hacían esas, o eso se llega a conseguir, o cómo funciona este sistema? Sí, a veces la rehabilitación neurológica consigue que otras partes del cerebro no hagan la misma función, pero sustituyan y realicen parte de esa función. O sea, un enfermo a lo mejor que no habla por un daño neurológico, al cabo de los meses puede poco a poco llegar a hablar. La regeneración, mi tesis doctoral era de regeneración del sistema nervioso, regeneraciones. Entonces, si en 1 año y medio a 2 años no has conseguido que aquello regenere, que aquello mejore, que supla una función otro, ya es difícil, pero nosotros nos damos de tiempo entre 1 año y medio y 2 años. Y esto de que usamos, que Einstein era el que más usaba el cerebro y que usamos, yo por un lado digo, usamos no sé, un porcentaje X, ¿no? Pero claro, toda la parte del cerebro está irrigado, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Que está ahí y no hace nada o no es así? No, todo funciona, todo funciona. Todo funciona, ¿verdad? Sí, sí. Y luego hay cosas, por ejemplo, el primer neurocirujano que hubo en el mundo, que era Harvey Cushing, que era americano, cuando murió, pues querían guardar su cerebro, ¿no? Porque era el primer neurocirujano, el que había desarrollado una cantidad de técnicas. Entonces se encontraron los patólogos que tenían un quiste en el tercer ventrículo, un quiste muy grande en el cerebro tenía, y no le había producido ningún síntoma. Al contrario, él había sido el primer neurocirujano que desarrolló un montón de técnicas. Entonces, hay cosas a veces que no se explican. Y un cerebro de una persona muy, muy, muy inteligente, con un coeficiente intelectual muy alto, ¿ante una disección se vería o...? No. Nada, ¿no? Eso no ya se ha visto eso. No se ha visto. No se intentó con Harvey Cushing ver si había alguna diferencia, y era al contrario, tenía un quiste. Ya, o sea que al final eso que dicen un cerebro como el de Einstein, etcétera, no... A lo mejor bioquímicamente, pero anatómicamente no hay ninguna diferencia. Anatómicamente nada. Bueno, vamos a ver alguna fotito más que yo creo que tenemos de... Si no vamos a entrar... Bueno, aquí tenemos a Punset. Eduardo Punset, divulgador científico. Un gran divulgador científico. Yo soy una de las personas o científicos que ha sabido hablar mucho y enseñar mucho a la gente. Creo que es muy importante. Te presentó un libro, ¿no? Sí, me presentó un libro, el de hernia discal lumbar, diagnóstico y tratamiento. Sí. Eduardo se hizo luego amigo, el pobre hombre tenía un cáncer de pulmón muy importante, y fue lo que al final le llevó a dejar este mundo, ¿no? Pero era una persona entrañable, era muy divertido. Ahora su hija ha seguido un poco su legado. Sí, pero es muy difícil sustituir a Eduardo Punset. Además es que aparte como comunicaba. Como anécdota también que se me olvida, yo operé a su mujer, estaban divorciados, ¿no? Pero yo operé a su mujer de la columna vertebral, por eso él me tenía mucho cariño. Y quedó muy bien. La mujer la operé, creo que tenía una estenosis de canal, y que era francesa. Y bueno, hicimos una cierta relación de amistad. ¿Cuántas operaciones habrás hecho? ¿Las tienes? Más de 20.000. Más de 20.000. Sí. Hace tiempo más o menos las cuantifiqué. Más de 20.000, sí. Madre mía. Increíble. Tenemos una hora de un artículo que creo que es muy interesante, que nos has pasado, a ver si la podemos ver y nos lo explicas. Aquí lo tenemos. Un explorador por la geografía del cerebro. El título es bastante sugerente, ¿eh? Sí, esto fue Sonia Moreno, es una periodista científica también, divulgadora científica que trabajaba en esto. Yo operé a alguien de su familia, no sé si fue a su madre o también, y me solicitó, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Y ahí todos esos cuadros que se ven son de congresos hechos. Y fue al Niño Jesús y me hizo allí la entrevista, y muy simpática la entrevista, ¿no? Así, porque es como llana, también como esta, ¿no? Nada de rollo, sino muy sencilla, entonces, bueno. Oye, hay una escena, vas a permitir hay una escena de la película de El silencio de los corderos, sí, donde le tienen abierto el cerebro
y está hablando él, ¿no? ¿Eso se podría ser o eso es una...? Sí, eso se hace. Es una cosa común ya. ¿Sí? Sí, en todos los hospitales se hace, sí, sobre todo para la cirugía de la epilepsia. Sí, o sea, tienes que tener una anestesia muy buena. Pensar primero que la piel duele cuando la abres, el hueso no duele. ¿El hueso no duele? No duele. Duele el periósteo, pero si tú corres el periósteo, que es la ¿Qué es capa el de hueso, periósteo? la capa que hay encima del hueso es muy fina, es como una membrana. Eso duele, pero el hueso no duele. Entonces, una vez que abres el hueso, el enfermo está despierto, no duele nada. Entonces, te puede doler la dura madre, que es la meninge. Le pones un poquito de anestesia local y ya la abres. Entonces, lo que te vale muy bien es que tú tienes un neurofisiólogo al lado con electrodos colocados en diversas partes del cerebro, y entonces tú puedes estimular eléctricamente el neurofisiólogo y te dice, no toques ahí, porque el enfermo dice, mueve la mano y no la puede mover. Entonces esa zona no la tocas. O di hola, no lo puede decir. O sea, el mapear, se hace un mapeo del cerebro con un buen anestesista, tú tienes previamente localizado con la resonancia todo, claro, y entonces se hace, es una cosa, es ya, a mí me hace gracia cuando dicen, la primera vez que se hace, pues esto ya se hace años ya. Yo veo la escena esa y digo, claro, ¿cómo puede ser el hombre ahí? Oye, ¿y el sangrado? Porque parece que eso vas a abrir y va a empezar. ¿Eso qué pasa? ¿Que llega un momento que ya no sangra cuando tú has abierto? Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos métodos muy buenos. Primero el anestesista te ayuda mucho, teniendo la tensión baja, todo eso, y luego tenemos una coagulación que no hace escaras, que se llama coagulación bipolar. Tú la pones a la intensidad que quieras y vas coagulando vasito a vasito, y normalmente prácticamente yo no pido sangre cuando tengo un tumor cerebral, o sea, porque evitamos que sangre. Otra cosa son si es una malformación vascular o otro tipo, pero que se puede controlar la hemorragia, o sea, eso de ver campos llenos de sangre, eso ya no se ve. Hoy día, vamos. ¿Y los tumores, doctor, que cuando encuentras un tumor y lo extirpas o lo quitas, esas zonas que son cerebro, que no son tumor, ¿ahí quedan dañadas o se puede quitar el tumor y no dañar nada? Claro, hay dos tipos de tumores. Uno, los que desplazan, por ejemplo, el meningioma, es un tumor benigno que durante meses o años va creciendo y empujando el cerebro, y hay otros que infiltran. Ahí lo tenemos perdido. Cuando infiltran, que son los tumores gliales malignos, llámese glioblastoma multiforme, ahí tenemos que encontrar una vacuna para que ese tumor no se desarrolle. Los otros tumores, los benignos, no hay problema. Con los GPS, con el navegador, con el microscopio, se quitan sin problema. Porque ya el tumor ha hecho el daño, que no lo ha hecho normalmente porque crece muy lentamente. Entonces tú lo vas quitando y no tiene por qué aparecer ningún déficit neurológico después de quitarlo. El problema son los tumores que infiltran, que ya son malos. Entonces la tendencia hoy día es hacer la biopsia del tumor y darle temodal, que es una quimioterapia por vía oral, hay que pinchar, y radioterapia, porque el resultado es el mismo. Quitando el tumor o intentando quitar el tumor maligno, quedando quimio y radio. Me gustaría terminar sin hablar del profesor Sisto Obrador, que creo que es una persona que marcó mucho, ¿no?, en todo. No sé, haber estado con el profesor Sisto Obrador, creo que te marcaría, ¿no? Sí. Y además creo que él tenía un especial cariño por ti. El profesor Obrador era 4 palabras, pero bien definidas. Al profesor Obrador, bueno, me lo contó él y lo contó a los demás. Él estaba en donde es la Fundación Jiménez Díaz, la Concepción, estaba con Jiménez Díaz, y entonces Jiménez Díaz dice, a ti te gusta mucho el sistema nervioso, vete de aquí. Y lo mandó a Alemania, y luego fue a Edimburgo con Norman Dodt, y luego pasa a Estados Unidos con Walter Dandy, que fue el segundo neurocirujano después de Harvey Cusick. Y ahí estuvo una temporada bastante grande. Él se casó con Margarita, que era inglesa. Él hablaba perfectamente inglés, que en aquella época era una diferencia. Y yo entro con él a trabajar, pues yo era el más jovencito, de residente en La Paz. Y claro, a mí me marcó mucho y yo viví su muerte terrible. Yo fui a su casa, Eduardo Dato 8, cuando ya estaba muy mal, estaba amarillo, y él me dijo, las últimas palabras que me dijo, es que esta hepatitis me va a matar a mí. Era un cáncer de hígado, le habíamos puesto
en la máquina de hacer las radiografías, cuando lo llevamos, le metíamos una radiografía y salía una normal, y él tenía el hígado, lo tenía aquí, o sea, tiene un pedazo de cáncer de miedo. Y bueno, él se murió con la idea que era una hepatitis y sí, a mí me marcó mucho. Tengo como 7 trabajos publicados con él en revistas americanas y bueno, a mí me enseñó todo. Francisco, tú también has viajado bastante y has estado... ¿Hay mucha diferencia en el campo de la neurocirugía fuera de España con respecto a España? Hoy nada, hoy no hay ninguna diferencia. Hoy nada. Hoy España, Portugal, Suiza, Alemania, todos los países normales, bueno, te puedo decir hasta en Turquía, que yo he estado, y en la India, determinados hospitales, pero es el mismo. El nivel científico prácticamente de un día a otro. Antes había que publicar, ahora con internet te enteras de cualquier cosa al día siguiente. O sea, y luego, bueno, pues si tú te entrenas, que lo he dicho antes, todo el mundo es capaz de todo, pero si se entrenan y estudian. Bueno, pues como nos ha encantado, nos has hablado de cosas muy interesantes y además nos has dicho de esa manera que la hemos entendido todo, pues oye, te vamos a hacer un regalo del jamón de Navarrete. ¿Te gusta el jamón? Sí, sí. ¿Te gusta el jamón? Bueno, el jamón de Navarrete es un jamón, aquí lo pone jamón de bellota 100% ibérico. Esto lo dicen a veces, pero no todo el mundo lo cumple. Tienes que tener su denominación. Vienen de Extremadura, estos cerditos que están allí comiendo bellota de verdad, es decir, no se la enseñan, sino que se la dan a comer. Y además aquí hay una frase, que luego la leerás, que dice Gregorio Marañón sobre el jamón. Viene a decir que, bueno, que el médico que no come jamón o que no receta jamón, pues que deje de ser médico, que el jamón es algo esencial. Así que aquí tienes el jamón de Navarretinto, este regalo. Muchas gracias. Navarretinto. Ahí tienen un teléfono, 95 625 0228. Por favor, llamen y digan que lo han visto aquí en el programa de Historia de Nuestros Médicos. ¿Por qué? Porque le van a hacer un 10% de descuento. Navarretinto 91 625 0228. Vamos a entrar en la parte de la familia, la parte más actual. Nos has hablado de Flor, nos has hablado de tus hijos, así que bueno, aquí tenemos a tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana Pilar, que fue ginecólogo y que la pobre ya no está, que tuvo un cáncer de mama fulminante, y era una gran ginecóloga. Ya trabajaba en el hospital de Sevilla, durante adjunto de la Seguridad Social, y bueno, el Valme se llamaba. Y bueno, yo la quería mucho. Sí. Aquí tenemos la hermana. Vamos a ver una fotito más. Y mi hijo Leo, y Flor, y mi mujer Flor. Mi mujer es... Leo, médico, nada, ¿no? No, médico, él es un chico muy inteligente. Él estudió física en Suiza, le mandamos, y en Lausanne, y luego estudió ingeniería en Estados Unidos, ingeniería aeronáutica, y luego se hizo comandante, y ahora lleva un bicho de esos grandes, un Airbus. Él vive en Chicago, trabaja para American Airlines. Madre, eso también es responsabilidad, ¿eh? Sí, pero es lo que le gusta a él. Abrir un cerebro también, o sea, abrir una cabeza, pero aquí también. Y luego mi mujer, que es muy guapa, como veis. Sí, sí. Es argentina, ¿no? Es argentina, muy guapa y muy inteligente. Y es psicoanalista. Es psicoanalista y psicólogo. Y Mariano, el hijo pequeño, que es otro ingeniero informático muy inteligente, trabaja para una compañía americana y muy guapete también. Es que los ingenieros tienen que ser muy inteligentes. Sí. Decía un médico, dice, los ingenieros son inteligentes, los médicos somos muy trabajadores y muy estudiosos, pero los inteligentes son los ingenieros. No. Yo, inteligente puede ser cualquiera. Cualquiera, ¿no? Efectivamente. Mi mujer es muy inteligente también. Y aquí tenemos a Flor. Y muy guapa también, sí. Bueno, pues con esta terminamos tu familia. Yo creo que bueno, al final realmente todo tiene sentido cuando luego llegas a casa, ¿verdad? Sí. Porque es lo que al final culmina, ¿no? Una profesión familia, como la tuya, un trabajo como el tuyo. Bueno, nosotros desde Valores Nuestros Médicos, que realmente es algo que promulgamos desde aquí, ya saben ustedes que hay una web, valoresdenuestrosmedicos.com, donde intentamos que realmente los médicos sean los que nos dicen las cosas. Por favor, tengan mucho cuidado con lo que se dice en Internet, quién lo dice, quién es, qué currículum tiene, porque no vale todo.
Entonces hay que saber qué se dice y cómo se dice. Antes, incluso hablando con el doctor, decía, bueno, lo decía así llanamente, es verdad, que se dice muchas gilipolleces, hay que saberlo. Entonces, desde ahora nuestros médicos queremos eso, que sepamos, tenéis una web donde podéis ver qué es lo que dicen los médicos. A mí me gustaría, que al final aquí lo que hacemos es un homenaje a los doctores, en este caso es a través tuyo, Francisco, pero me gustaría que dijeras a la sociedad, que al final somos los pacientes, qué quieres transmitir de esos valores, no sé si se han perdido, si no, si nos querías comentar alguna cosa. Pues hombre, yo querría comentar que todo el mundo intentamos hacer las cosas bien, a veces se nos tuercen. El último libro que estoy escribiendo se titula Intentar hacerlo bien, o sea, todos intentamos hacerlo bien. Qué bonito, qué título más bonito. Ya está terminado, me faltan las fotos y quería transmitir esto de que volver a decir que la cirugía a veces lo primero, a veces lo último, y creo que el libro que hemos hablado, de la estenosis de canal, que es una patología tan frecuente y que se puede solucionar en media hora con técnicas microquirúrgicas y que no lo dejen para cuando ya no puedan caminar, que vayan a los médicos, a los especialistas. Bueno, que vayan los especialistas y después de haber estado aquí escuchando al doctor Francisco Villarejo, que voy a repetir dónde está, porque evidentemente en todo la experiencia es muy importante, pero claro, hay cosas que nos estamos enfrentando a algo complicado que necesita, pues eso, pues cuántas operaciones ha hecho él, ¿no? Bueno, el doctor Villarejo está en el Hospital Universitario La Luz. Antes se decía Clínica La Luz, es un hospital universitario de La Luz, ahí pueden tener al doctor Villarejo para, pues eso, no sufran, no pasen dolor, o sea, es que muchas veces dicen, bueno, pero es que me duele, pero es que con dolor no se puede vivir, entonces tengan por favor, ya saben, estenosis de canal lumbar y el doctor Villarejo. Y antes de irnos, simplemente saco aquí mi aparatito del sueño, que es una maravilla, porque la gente está encantada, se trata de un estimulador del nervio vago. ¿Qué es el nervio vago? Es un nervio que va desde el bulbo raquídeo hasta el intestino. Es el responsable del sistema parasimpático, es decir, del sistema que nosotros no controlamos, el corazón, la digestión, y él necesita estimularse, por ejemplo, cuando vamos a dormir. ¿Qué ocurre? Que vivimos en el estrés continuo, no vamos a dormir, no me duermo. Bueno, pues con este aparatito lo que hacemos es, a través de unas frecuencias, colocándolo en los lóbulos de las orejas, una horita antes de irnos a dormir. Se trata de 15-20 minutos, estimula ese nervio vago, empieza a estimularse y pasamos de una manera natural a buscar ese descanso y ese sueño reparador. No hay que tomar pastillas, porque al final ya sabemos, la melatonina tampoco es conveniente porque el cuerpo se acostumbra y además da pesadillas, o sea, hay mucha gente que toma melatonina da pesadillas. Así que tenemos el Vago Relax para que lo prueben, para que sepan realmente que podemos descansar bien. Es muy importante dormir bien, tenemos que tener un sueño reparador, la salud va también de esto, de dormir bien. Así que tienen un teléfono 900-730-101, marquen ahora para que sepamos que sois vosotros y os vamos a tener este Vago Relax para descansar y dormir bien. Hemos terminado, doctor Francisco Villarejo, ¿qué tal te has sentido? Perfectamente. Nosotros nos agrada muchísimo que hayas venido, que nos hayas... Como si estuviera en mi casa. Bueno, nos hayas, pues... Déjame el bolígrafo. Alumbrado muchísimo. Quiero apuntar aquí en el jamón el teléfono del vago, ¿es desfibrilador? No, el vago no. Del desfibrilador, ¿no? Sí. El desfibrilador básico. Fíjese un doctor que el desfibrilador lo quiere. Es el 900-730-061. Es que se lo voy a decir también a mucha gente, ¿no? Eso. Tenemos que tener desfibriladores. Bueno, sí, pues, doctor, lo dicho, muchas gracias. Sobre todo cuando cumples años, más todavía. Claro, hay que tener... Es la manera de protegernos. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Y, bueno, muchas gracias. Y a todos ustedes, pues nada, que estamos encantados de que nos sigan, de que nos digan cosas bonitas y que, bueno, y que aquí lo que queremos es presentar a estos señores que son los doctores, las personas que nos cuidan, que nos quieren, que nos miman, que nos curan, que nos operan para que no tengamos dolor también. Así que un beso muy fuerte.